Buenas tardes, Néstor. Bien, ¿y tú? Bueno, a ver, hoy hay un tema, yo diría, excluyente en términos generales. Digo, no porque no estén nuestros temas presentes, la situación en Gaza, como leemos la última vez, sigue tan complicada como cuando la vimos en anterior oportunidad, pero creo que hoy se impone, por la importancia que tiene para la región, por la... No, vos que tenés unos pirulos más que yo, no tantos, pero unos pirulos más que yo, pero hace años que estás militando en la orgánica del Frente Amplio, me imagino que conociste a Danilo Astori, así que Sin necesitaré un duda, minuto por ahí. sin duda, sin duda, sin duda. A ver, Danilo, fue y va a seguir siendo una personalidad en el Frente Amplio desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su aporte a lo que fueron los gobiernos del Frente, desde el punto de vista de esa responsabilidad que tuvo a lo largo de su trayectoria política, de asumir siempre los desafíos que se le plantearon. Fue candidato a vicepresidente en el año 89, fue candidato luego, fue senador de todos cuando fue candidato a vicepresidente en el 89, fue luego fundador de Asamblea Uruguay. Hizo un aporte inconmensurable a los gobiernos del Frente Amplio desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de ser un individuo convencido de sus posiciones, era un discutidor permanente de sus posiciones, de sus convicciones en el área económica y en el área política, pero tuvo siempre una virtud que creo que es importante destacar, que fue la de entender el valor de la unidad. Y en el valor de la unidad siempre tenemos que encontrar a Danilo como un elemento insoslayable. Las discusiones no eran muchas veces fáciles, las discusiones siempre, en fin, iban a fondo, pero siempre durante los gobiernos del Frente Amplio, y antes también, pero durante los gobiernos del Frente Amplio, en el que tuvo un papel relevante desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la línea de trabajo económico, siempre terminó privilegiando el tema de la unidad en algunas veces sobre sus propias convicciones. Danilo trató de aportar toda su experiencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la economía, a esta fuerza política, al gobierno de esta fuerza política, y yo creo que fue y seguirá siendo un referente insoslayable de, el Frente Amplio, con el que se aprendía no solo en términos económicos, con el que se aprendía a discutir y que había que tener el desafío siempre de poder discutir con fundamentos, y creo que en ese sentido, bueno, se va un referente, se va un compañero importante, vuelvo a repetir, en la historia política del Frente y en la historia institucional del país. El país le debe mucho, 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 yo creo, a Danilo, y creo que va a haber que evaluarlo un poco lejos de las pasiones que la cercanía puede a veces determinar, para saber que fue un protagonista, yo diría, de la primera línea, ¿no? No cabe duda que fue un protagonista de la primera línea del Frente Amplio. Y es una pérdida enorme. Gracias. Para, Disculpa que te saqué del eje no, que está iba a bien, hablar, pero me parecía que era importante gente ni por los dudes. dos. Pero además tenés unos pirulos más que yo. Bueno, después vemos, lo conversamos fuera de línea para que no quedemos expuestos. Dale. Bueno, a ver, en términos generales, la idea mía era poder intercambiar un poco sobre la importancia de las elecciones que vamos a tener este domingo en Argentina. Argentina, espero que los uruguayos tengamos presente que Argentina tiene una importancia muy importante para el Uruguay y muy importante para la región. Yo quiero que a los argentinos en términos generales les vaya bien, quiero que a todos mis vecinos les vaya bien. Y creo que Argentina está atravesando una situación dramática. Vamos a enfrentar un balotaje
el balotaje es entre Sergio Massa, y ahora hablaremos de lo que fue el debate de este domingo pasado, y este personaje que en algunos ribetes es payasesco, que es Javier Milei, peligrosamente payasesco, y no tengo nada que ver con, nada que criticar a los payasos, porque creo que cumplen un papel muy importante en términos generales desde el punto de vista del entretenimiento. La semana pasada vi últimas encuestas, no vi ahora últimas de estos días. El análisis de las encuestas de la semana pasada, que vi casi el resultado de 12 encuestadoras, marcaban una paridad importante, algunas dando ganador a Massa, otras dando ganador a Milei, y había una diferencia entre 3 y 5 puntos. Las encuestas siempre hay que tomarlas, pero tomarlas relativamente. Yo creo que fue sorpresa lo de Massa en la primera vuelta electoral, y creo que en realidad tenemos que tomarla con cautela, pero sabemos que estuvieron ahí. Y en ese contexto se dio el debate del pasado domingo 12, en que en mi opinión fue clarísimo el predominio de Massa sobre Milei. Yo no tengo claro cómo repercuten los debates en la opinión pública y en los votantes, pero no tengo duda que Massa transmitió no solo más seguridad para conducir la situación económica y social, difícil situación económica y social que atraviesa la República Argentina. Ya me oíste en otras oportunidades que hablamos así medio colateralmente de la situación argentina, que en realidad para mí fue una sorpresa que en un país que hubiera el nivel de inflación que tiene Argentina, el nivel de pobreza que tiene la Argentina, que el ministro de Economía fuera el candidato a presidente. Pero Massa me ha sorprendido positivamente. A ver, si me explico, porque quiero dejar claras algunas cosas. No soy un peronista. Me ha costado, a pesar de ver en política internacional y tener relaciones con muchos partidos políticos a lo largo y a lo ancho del continente, siempre calificar el peronismo, siempre ubicar el peronismo en el contexto político e ideológico. Bueno, pues en mi experiencia más juvenil o más joven, en realidad en la vivencia con Argentina, el peronismo contuvo adentro de esa estructura política a la ultraderecha de la triple A, con López Rega, y el otro extremo al movimiento Montoneros. Quiere decir que en realidad es un espectro que fue en ese momento desde la ultraderecha a la izquierda, o sectores de la izquierda más radicalizado. Así que no tengo una vocación primaria de asumirme como peronista. Sí entiendo que hay una definición que es la de que el peronismo es un sentimiento muy arraigado en importantes sectores de la sociedad argentina, y lo tomo como un dato. Así que no estoy catalogando a Massa desde el punto de vista político-ideológico, lo considero un tipo no más allá de centro, pero creo que se impuso de manera sustantiva en lo que tuvo que ver con el debate con Milei. Vimos a un Milei, un libertario, dirían ellos. Los libertarios son neoconservadores, ¿no? Y neoconservadores en muchos casos que se vuelcan demasiado a la derecha y a la ultraderecha. En este caso no hay ninguna duda. Pero vimos a un Milei vacilante en la presentación de los temas cuando tuvo que abordarlos libremente, con el tiempo que tenía, y muy vacilante ante la estrategia de Massa, que la aplicó, en mi opinión, correctamente bien, de someterlo a preguntas que muchas veces estaban dirigidas a que contestara sobre lo que fueron sus discursos políticos y su programa de gobierno. Y ahí demostró una flojedad a la hora de responder las preguntas y los temas en varios años. Hay un tema que se suponía que debería ser su fortaleza, porque él mismo lo ha amedrado con eso en los medios de comunicación desde hace años, que eran los de la economía, y ni hablar que fue incapaz de defender desde el punto de vista económico que iba a ser. No tuvo capacidad de abordar a defender su propuesta cuando Massa lo interpeló sobre su propuesta de dolarización de la economía argentina. Esto me ha llamado la atención en estos días porque su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, una mujer de ultraderecha, reivindicadora de la dictadura argentina, negadora
de lo que fue la dictadura criminal en la República Argentina, se metió un poco más en su política de dolarización y dio a entender, Massa había apretado a Milei con esto también, pero ella lo dio a entender que para llevar adelante la dolarización en Argentina, dado que necesita del orden no menos de 30.000 millones de dólares y no tiene acceso a ninguna línea de financiamiento de Argentina, lo haría a través de lo que es el cambio compulsivo, o sea, agarraría el ahorro de los argentinos compulsivamente y lo cambiaría por bonos, una suerte de repetir lo que ya Argentina vivió en un programa que llamó el programa Bonex de 1989, que fue un programa de bonos a 10 años, en que se confiscó el ahorro argentino en dólares y se retribuyó, se le daba a la gente papeles, los bonex, que los podía rescatar en 10 años. Y yo creo que esto, bueno, obviamente tiene una mala posición en la Argentina, pero es cierto que Milei con el tema de la dolarización logró incluso convencer a una cantidad importante, muchos de ellos jóvenes que se pensaban que si ganaban 100.000 pesos argentinos, ahora sí iban a ganar 100.000 dólares, ¿no? Disparate desde el punto de vista de la formulación que había hecho Milei, y dado que nunca la explicó, llegó a que hubiera esa línea de creencia por parte del electorado argentino. Bueno, en materia de comercio internacional, Milei demostró que no entiende en absoluto cómo funciona el comercio internacional y cree que el mismo funciona sin participación de los estados y de los gobiernos dentro de los estados, ¿no? Él dijo que sí, que iba a romper relaciones con China y con Brasil porque los privados después podrían hacer los negocios que quisieran. En realidad, esto que es, a ver, esto muchas veces lo he escuchado en libertarios e incluso no al extremo ridículo, de Milei, en algunos liberales que creen que existe el libre mercado y el libre comercio a nivel internacional. Esto solo existe, en mi opinión, esto lo propician mucho los libertarios, ¿no? Pero incluso algunos liberales que creen en esa situación del libre mercado. Y yo creo que ese libre mercado en el que creen, bueno, los libertarios en forma ridícula, y muchos liberales solo funciona en la cabeza y en los libros que ellos leen y que aconsejan leer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Desconocen que el libre mercado, al que suelen referirse muchas veces remitiéndose al siglo XIX, Milei también lo hacía remitiéndose al siglo XIX, y citan como ejemplo el papel del Reino Unido, en realidad están desconociendo que el Reino Unido, Imperio Británico, en el siglo XIX, dominado así, abrió el mercado con las cañoneras. A ver, no es que hubo el libre mercado, abrió el mercado con las cañoneras. Y pueden preguntarle, ya lo hemos visto acá también, a China, lo que significó para China que le abrieran el mercado con las cañoneras, ¿no? Ya lo he dicho, los chinos tienen respecto al año 1848 a 1949, lo leen como el siglo de la humillación. Por esto mismo que estoy diciendo, por las condiciones que le interpuso en términos de mercado el Reino Unido. Y esta semana se ha grabado, además, por otra parte, por actores del entorno de Milei, incluso, bueno, cada vez que abre la boca Victoria Villarroel, incluso planteando que para salir de la crisis se necesitaría una tiranía, por lo cual es parte de la propuesta de Milei, es un antirrepublicanismo total. He visto declaraciones del hijo de un ex genocida de Tucumán, Antonio Bussi, que acompaña a Milei y salió diputado ahora por Milei en Tucumán, en que está anunciando que las Fuerzas Armadas pueden tener que actuar para contener el descontento social ante las medidas que haya que tomar. Desconoce las propias leyes, tendría que cambiar las leyes argentinas, porque en las leyes argentinas las Fuerzas Armadas no pueden tener ningún papel en lo que tiene que ver con la seguridad interior. Y lo último que apareció ahora en estos ratos, días, tiene que ver con la advertencia que se hace del entorno de Milei y de muchos de Milei sobre la eventualidad de fraude. Esto ya lo hemos visto, Néstor, acá es propio de la derecha y de la ultraderecha en la región. En la región de América Latina no hay duda, cada vez que la derecha pierde una elección acusa de fraude.
pero en la región lo acabamos de ver últimamente en Guatemala, frente al triunfo de Bernardo Arévalo, pero lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vemos en muchos países latinoamericanos y en Guatemala hasta ahora sigue estando así planteado, y ahora lo vemos con Milei de cara a abrir el paraguas frente a una derrota en la que se plantea la eventualidad de que pudiera ser fraude el próximo domingo. Quiere decir que estamos ante una instancia, en mi opinión, muy importante. Como he dicho, en las primeras vueltas electorales, cuando hay balotaje, en la primera vuelta electoral importan mucho las adhesiones que tengan los candidatos, o sea, la efectividad y la adhesión que presente el candidato termina siendo importante. En los balotajes importa mucho el rechazo que tengan los candidatos. Espero que el rechazo frente a la incapacidad demostrada por Milei haya aumentado. Creo que Massa se ha parado bien en términos de lo que él llama construir un gobierno de unidad nacional, que ha logrado que haya algunos pronunciamientos importantes de respaldo a su candidatura, y por el bien de la región, por el bien de nuestro país, espero que Massa triunfe en el próximo domingo. Pero habrá que ver qué pasa. Bueno, más allá del nombre, lo que importa es que triunfe la política y no las barbaridades. sin duda, sin Gracias, duda. Pepe. Bueno, nos veremos.